1, 2, 3. Ahora que tenemos nuestros datos nulos procesados, lo que vamos a hacer es transformar nuestra variable objetivo en tipo numérico. Entonces la variable objetivo es esta, y de esta variable lo que yo necesito hacer en realidad es definir un número, pero no vamos a definir un número en categorías como 1, 2, 3, sino que vamos a definir primero cuál es el objetivo que nosotros necesitamos calcular. Por ejemplo, acá vamos a, como es una categorización para saber cuáles son los usuarios más importantes, vamos a quedarnos solamente en una división entre los usuarios que cancelaron su suscripción y los usuarios que mantuvieron su suscripción. Luego también tenemos una tercera opción que dice joined, o sea, son usuarios que se unieron en este trimestre. ¿Cuál es la diferencia entre unirse y mantener la suscripción? Que tenemos usuarios que tienen más de 3 meses, digamos. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que vamos a hacer es, nosotros al crear este modelo de Machine Learning es un modelo predictivo. Entonces, en este modelo predictivo vamos a necesitar no solamente los resultados, digamos, para entrenar el modelo de quién se quedó y quién no se quedó, sino que también vamos a necesitar una parte de este set de datos que va a ser justamente quienes son nuevos, o sea, no se sabe si se van a quedar o no, y sobre ese segmento de usuarios vamos a aplicar el modelo predictivo. Entonces, de esa manera vamos a poder hacer, ¿no?, esa conjetura de decir, bueno, quiénes tienen más esperanza de quedarse o no un trimestre completo dentro de nuestros servicios que brindamos. Así que lo que vamos a hacer entonces es separar esto en 3. No, en realidad no lo vamos a separar en 3. Simplemente vamos a duplicar esta columna. Y ahora que está duplicada, lo que vamos a hacer es eliminar todas las columnas que no nos sirvan. ¿Cuáles son las columnas que no nos van a servir? Muy bien. Desde ya las columnas que, por ejemplo, nos den como información que se repita o que sea redundante. Información que se repita no quiere decir que sean 2 columnas exactamente con los mismos valores, sino información que justamente refiera a lo mismo. Por ejemplo, si ya tenemos el nombre de la ciudad, vamos a eliminar lo que sería el código postal, la altitud y la longitud, porque esto no lo vamos a usar para nuestro modelo de Machine Learning. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto de ciudades, tenemos de 7000 registros, tenemos 1000 ciudades, entonces se llega a un promedio o una estimación de que por cada ciudad hay 7 registros. Y entonces ese modelo de Machine Learning lo que estaría haciendo es básicamente eso, ¿no? Cada 7 registros solamente va a poder tomar como si fuera una medida de predicción la ciudad. Entonces, por ahí no está tan bueno, en vez de tener, por ejemplo, 3500 registros para sí está casado y 3500 registros para no está casado. Entonces es un volumen mayor de registro, hay mucha más variedad en lo que son las otras variables, las otras columnas, digamos, que se evalúan. Entonces de esa manera podemos encontrar como segmentaciones de perfiles más adecuadas que se puedan predecir. Entonces, bueno, ya eliminamos lo que es la ciudad. Después acá vamos a eliminar lo que es categoría y razón de cancelación del servicio, porque solamente tenemos para personas que justamente cancelaron el servicio. Luego creo que nada más. Entonces, una vez que ya sacamos todo eso, lo que vamos a hacer ahora es agarrar habilitamos los filtros, ordenarlo, simplemente vamos a ordenarlo
alfabéticamente a la columna de Customer Status. Entonces, una vez que ordenemos esta columna alfabéticamente, simplemente vamos a eliminar todos los status que sean joined. Bien, desde joined, que es la fila 1871. Entonces todas estas filas las vamos a eliminar. Bien, entonces ya estamos haciendo una limpieza un poco más profunda, porque ahora solamente tenemos dos categorías. Ahora, de acá yo voy a poner, entonces lo que me importa a mí es descubrir o evaluar los que realmente se quedaron. Entonces acá en state lo voy a reemplazar con 1, reemplazar todo, vamos a ver si está el rango acá perfecto. Muy bien, se reemplazaron 4720 instancias. Y luego está el churn, que lo vamos a reemplazar con 0. No nos interesa evaluar en el sentido de decir, queremos predecir cuántos se van a ir. Entonces, bien, tenemos 1869, bien, que serían en 0. Perfecto, entonces ya tenemos valores en 0 y 1. Ahora lo que vamos a hacer acá es un análisis exploratorio. Entonces vamos a crear una nueva columna y lo que vamos a hacer acá es simplemente calcular un promedio. Promedio de AG. Bien. Entonces este número de acá vamos a poner porcentaje de probabilidad, bueno, simplemente probabilidad de cliente importante, 0,71% de clientes importantes. Bien, entonces este sería como nuestra, bueno, nivel de lealtad general. Ahora lo que vamos a hacer es separar entre categorías numéricas y categorías, o bueno, en realidad entre variables numéricas y variables categóricas. ¿Por qué? Porque así vamos a poder empezar a entender bien cómo se relacionan estos datos entre sí. Vamos a poder empezar a entender como ya más un poco más las estadísticas, las estadísticas descriptivas del dataset. Bien, entonces ¿cómo vamos a hacer acá? Directamente vamos a poner, vamos a mover todo lo que sea números por un lado, todo lo que sea texto por el otro. Entonces, por ejemplo, tenemos la Z, la Y, la X, la W, la B corta, la U, T, la S, la R. Todas estas, a ver qué más tenemos, hasta la P. Bien, toda esta la vamos a mover para el final. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos todo desde acá hasta acá, también lo vamos a mover. Movemos ahí, bien. Ahora vamos a seguir viendo qué más movemos. Estas dos. Bueno, acá por ejemplo, que reemplazamos algunas celdas vacías con 0. Entonces lo que vamos a hacer es arreglarla. Reemplazar con 0 con no. Reemplazar todo. Bien, ahí está. ¿Qué más tenemos acá?
Bueno, tenemos la ciudad. Vamos a... Bueno, para acá, para el lado de si está casado. Y la edad también lo vamos a mover para el lado de ciudad. Entonces ahora agarramos estos 4. Ahí está. Lo mudamos para acá. Una vez que ya tenemos las variables numéricas por un lado y las variables categóricas por el otro. Y desde la M hasta la AG, lo que vamos a hacer es insertar bien, una pivot table en nueva pestaña, crear. Bien, en esta tabla dinámica lo que vamos a hacer es recrear un cuadro como este, en donde vamos a tener dividida la categoría en subcategorías y después vamos a tener un promedio, el conteo de registros de cada una de esas categorías, de cada una de esas subcategorías, la diferencia que hay con el índice general de lealtad y el porcentaje de esperanza, que sería dividir el porcentaje de lealtad con el porcentaje de lealtad general. Muy bien. Entonces, en rows lo que vamos a hacer es el customer status. Entonces simplemente vamos a tener el 0 y el 1. Y en columnas vamos a agregar, por ejemplo, el género para la primera. Y acá en valores le vamos a poner que me calcule primero el valor de customer status. Sumarizar por... No quiero la suma. Vamos a poner que quiero un conteo como porcentaje de la columna. Bien, ahí está. Entonces, bueno, acá muy bien, ¿qué es lo que me está pasando acá? Que en género tiene que ser una columna género. Entonces, bien. Entonces en rows lo vamos a cambiar por género acá. Bien. ¿Qué más necesitamos? Acá, género. Entonces tenemos el promedio. Después lo que necesitamos es el conteo común por customer status. Entonces contar, no, está bien. Lo que vamos a hacer acá es contar también. Y sí, como default. Entonces bien, ya tenemos el conteo. Luego vamos a necesitar la diferencia. ¿Cómo calculamos la diferencia? Justamente es el promedio este de la subcategoría menos la lealtad general. Y bueno, la lealtad general está acá. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner diferencia con lealtad general y vamos a poner acá igual a este promedio menos esto de acá. Bien, y justamente vamos a ver exactamente es así. 0,49 a 0,71. Sí. Bien. Bien, y ahora no solamente necesitamos la diferencia, sino la esperanza en sí.
que es el promedio dividido la lealtad general. Entonces ponemos esperanza es igual a B2 dividido esto. Cancelar y ponemos simplemente aquí. Entonces, bueno, acá ya podemos empezar a saber si hay mucha variación o no entre cada subcategoría. Entonces lo vamos a hacer, bueno, vamos a hacer acá, dejamos los espacios. Entonces ahora en vez de hacer con el género, lo que vamos a hacer acá es con si está casado o no. A ver si está casado o no. Bien. Entonces tenemos esta acá. Estar casado como que no parece indicar tanto también tanta variación. Así que bueno, vamos a seleccionar todo esto, vamos a pegarlo acá y vamos a ir con ciudad, no, con el tipo de oferta. Son, a ver cuántos tipos, son 5 tipos y uno sin oferta. Entonces bien, acá hay una diferencia muy grande en la oferta A. La esperanza es del 10%, acá tenemos una esperanza del 8%, acá del 13%, acá del 76% de las personas que no recibieron ninguna oferta, el 54% se quedó. Bien, ¿qué más tenemos acá? A ver. Luego tenemos bueno, si tienen servicio de teléfono. Bien por no y por sí. Muy bien. Vamos a poner un último. Entonces ustedes tienen que ir haciéndolo con todas estas variables, ¿no? Vamos a poner a ver por ejemplo por el contrato, por el tipo. Entonces tenemos mes a mes, por un año y por 2 años. Bien. Entonces una vez que tenemos acá ya podemos empezar a ver cuál es el porcentaje de esperanza justamente de que alguien decida, ¿no?, quedarse un trimestre más. Lo que nos interesa saber acá primero es qué porcentaje de la población que estamos estudiando. El primero es qué porcentaje de la subcategoría que estamos estudiando realmente se queda un año, se queda un trimestre más, o en realidad es una persona que ha decidido quedarse con nuestro servicio. Entonces de acá ya podemos empezar a identificar como la subcategoría dominante dentro de esta variable, dentro de cada variable. Y mientras mayor sea la diferencia, más nos va a señalar, digamos, que es un lado que tenemos que explorar de lo que es la variable. Por ejemplo, este que no recibió ninguna oferta tiene un 54% de lo que es justamente, ¿no? Es de lo que es personas que se quedaron. Bien. Y después, ¿cuál es la relación con la diferencia con la lealtad general? Que lo que yo tengo acá justamente es este porcentaje. ¿Qué diferencia hay contra el porcentaje de lealtad general? Si la diferencia es menor a 0,
entonces quiere decir que todavía es un porcentaje pequeño. Si la diferencia es mayor a 0, entonces es como más especial y hay que tenerlo más en cuenta. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una diferencia de menos 62, menos 65. Entonces, eso quiere decir que está teniendo mucha menos eficacia que no enviarle ninguna oferta, ninguna promoción. Y la esperanza en sí ya sería como la evaluación final. Sería, bueno, acá no enviarle ninguna oferta nos genera una esperanza del 76%, 76,23%. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta que no toda relación es sinónimo de causalidad. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo que ellos no hayan recibido ninguna oferta no quiere decir que el hecho de no recibir ofertas te garantice que una persona se va a quedar más en el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para entender nuestras variables numéricas? Es mucho más sencillo que estar generando un cuadro de análisis por cada subcategoría, sino que simplemente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a venir acá, seleccionamos nuestras variables numéricas, los encabezados de nuestras variables numéricas. Simplemente está el total revenue, porque el customer status es lo que estamos evaluando. Entonces vamos a venir acá, control shift B para pegarlo solamente los valores, y acá vamos a hacer la correlación. Entonces escribimos igual a correlación entre la variable de edad, que es esta de acá, coma, porque es lo que nos indica justamente la sintaxis, tiene que haber una coma, y la data X. La data X quiere decir lo que estamos evaluando para saber si se correlaciona o no, que es la M. Y ahora a esta M la voy a bloquear con el F4. Entonces cuando se ponen estos símbolos de moneda, quiere decir que por más que yo arrastre la celda para generar nuevos cálculos, esto no se va a modificar, siempre va a quedar la M trabada. Entonces de esa manera yo ya tengo la correlación. Para verlo de una manera más bonita, lo que vamos a hacer es pegarlo transpose, page special, transpose, ahí está. Entonces eliminamos esto y bueno, con doble clic agrandamos esto y bien. Entonces ya tenemos acá nuestras correlaciones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá para tenerlo más ordenado, para tener una manera más visual? Me voy acá a darle, por ejemplo, bueno, primero ordenar rango, ordenar por la columna B, de la A a la Z, quiere decir de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces lo ordenamos y acá está de mayor a menor. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar todo este conjunto de datos y agregarle un formato condicional. Este formato condicional le vamos a poner una escala. El mínimo valor lo vamos a poner el valor del medio va a ser el número 0 y va a ser un blanco. Esto. Y entonces el máximo valor va a ser este verde. Entonces bien, ya tenemos acá nuestra escala de correlaciones. Por ahí si vemos que los colores no ayudan mucho, como podemos cambiarlo tal vez por un amarillito, y este también por un amarillito, un amarillo opaco. Entonces ahí está.
Entonces vemos que las correlaciones más neutrales o las que tienen menor correlación, digamos, o menor impacto en lo que sería el resultado de si se queda o no, son cantidad de devoluciones de dinero, cargos extra por datos consumidos o total de cargos por datos extra consumidos, y acá, bueno, cargos en promedio mensual por llamadas de larga distancia, ¿no? Después ya va aumentando acá una correlación positiva. Entonces, una vez que ya tenemos acá lo que es, entendimos también la correlación entre nuestras variables numéricas, sabemos que es una correlación positiva, una correlación negativa. Ya estamos listos para empezar a entrenar el modelo de Machine Learning. Ese fue el video hasta ahora. Realmente todo lo que es análisis exploratorio de los datos, todo lo que es limpieza de los datos, no se remite exclusivamente a usar un lenguaje de programación, sino que tranquilamente se puede hacer en un Excel o en un Google Sheets, siempre y cuando la cantidad de los datos te lo permita, ¿no? Acá estamos manejando con 7000 registros por más de 15 columnas. Esto tranquilamente lo puedes empezar a aplicar en tu trabajo, si trabajas en una oficina, si trabajas a nivel administrativo, si gestionas lo que es la parte de reportes de ventas. Te va a ayudar un montón porque justamente si manejas los datos, manejas hecho, entonces siendo objetivo uno puede ser mucho más estratégico y puede darse cuenta de detalles que te van a mostrar dónde hay oportunidades, ya sea de mejora o oportunidades de nuevas innovaciones. Así que bueno, espero que lo apliques también en tu trabajo, que lo apliques en tus otros proyectos que tengas y que bueno, te haya sido muy útil este video.